En México, el tequila nos une. Está presente en las celebraciones, con la familia, con los amigos. Por esa bebida tan preciosa que viene desde nuestros ancestros. Y no nada más una bebida simple, sino el tequila es cultura. It's a beautiful combination of staying true to who we are as a brand, but adapting for the local environment, putting us at the forefront of culture for the rest of the world to see. El día de un gimador inicia desde muy temprano, 5 de la mañana que se tiene que levantar. La mejor parte de mi trabajo es que todos los días que voy a campo es ver un paisaje diferente, es ver un campo diferente. Son pinturas diferentes todos los días. Nosotros traemos ya en la sangre porque nuestros abuelos, nuestros papás así nos lo enseñaron. Nos enseñaron el trabajo en los agaves. Las plantas de agave en México son un legado prehispánico, es el legado que nos dejaron nuestros antepasados. Estamos implementando técnicas de agricultura regenerativa que nos permiten incrementar la fertilidad de suelo y secuestrar el carbono para disminuir el impacto al calentamiento global. Estamos utilizando drones para hacer modelos matemáticos y algoritmos para hacer predicción de cosechas. La jima es una parte romántica, es como la parte central. Detrás de esto vienen 6 años de trabajo. Don Julio empezó a hacer tequila en el año de 1942 en una pequeña destilería fuera de la ciudad. 5 años después, él pudo construir esta destilería en La Primavera. Hoy, en pleno siglo XXI, seguimos elaborando el tequila de la misma manera que lo hacía Don Julio, con amor, con pasión y con artesanía. Desde que entra el camión de agave, se descarga, entonces ya nosotros empezamos a rajar las piñas para así poder meter las piñas al horno. La molienda es el proceso de extraer el jugo del agave cocido. Ya que se coció el agave, se abren las puertas y ya se va la banda. Ya de la banda se va la desgarradora y le echamos agua al agave cocido para extraer el jugo. Ya tengo yo el mosto formulado. Su tiempo de fermentación son 24 horas. Ya de las 16 horas, cuando ya empieza a entrar lo que es el alcohol, ya la transformación del alcohol. La destilación es una separación de un líquido que a base de vapor, la vaporización hace que haga un choque térmico con el enfriamiento y ya no sale transparente. El proceso de maduración es muy importante porque el tequila que recibimos de la destilería recibe nuevos olores y sabores propios de la madera. Este Don Julio Blanco va para Panamá, este añejo va para China y el Casamigos de atrás va hasta Nueva York. People are discovering the quality of tequila. They're discovering new ways to drink it, from diversity of cocktails beyond the margarita into Paloma, into ranch water, into different occasions. The expansion of tequila has really shaped the culture of drinking because, candidly, it's permeated through so many different occasions and so many different types of cocktails and ways to enjoy it.
We are always evolving with our consumers. We have an incredible brand in 1942 that we will continue to nurture and grow and continue to place at the forefront of celebrations and culture, but we're also innovating with offerings like Rosado and Alma Miel to appeal to different consumer types and to different occasions. El tequila es el emblema de ser mexicano. Es un grito, es cultura, es tradición y es ser mexicano.